Debemos informarles que, por compromisos asumidos con anterioridad inherentes a su agenda de gobierno, no podrá estar presente en esta oportunidad. No obstante, les hacemos llegar por este medio su cordial saludo junto a su mayor augurio de éxito en la convocatoria como la misma lo amerita. Atentamente, ceremonial de Gobernación de la provincia de Santa Fe. Doctor Albor Cantar, rector de la Universidad Nacional del Litoral, agradece al Movimiento Comunión y Liberación la invitación al acto inaugural de la Semana Bicentenario y Cultura del Encuentro. Señor doctor Aníbal Fornari, presente, de mi mayor estima, con motivo de la inauguración en esta ciudad el día 14 de agosto del corriente año de la Semana dedicada al Bicentenario de la Independencia y Cultura del Encuentro, promovida por el Movimiento de Comunión y Liberación, deseo hacerle llegar, en nombre de esta Universidad Católica de Santa Fe, nuestra plena adhesión a los propósitos que los animan como organizadores de la exposición y expresar la esperanza, como lo señala el Papa Francisco, que pueden darnos a todos los argentinos pistas para crecer y consolidar una cultura del encuentro y un horizonte ideal compartido. Ingeniero arquitecto Ricardo Rocchetti, rector. A los responsables del Movimiento Comunión y Liberación, de mi mayor consideración, con mucho agrado he recibido vuestra invitación a participar del acto inaugural de la muestra, Las dos banderas de la independencia hispanoamericana. Tal acto y las sucesivas presentaciones, testimonios y conferencias enderezadas a fomentar una cultura del encuentro me parecen de una importancia más que significativa, teniendo en cuenta los momentos que vivimos. Mis felicitaciones y augurios de éxito por tal relevante iniciativa junto a mi compromiso de asistencia. Fraternal saludo, Luis D'Aloisio, delegado rector de la Universidad de La Plata. Agradecemos también a las autoridades presentes, al señor Enrique Marucci, intendente de la ciudad de San Jorge, a Germán Kalov, diputado provincial de la provincia de Santa Fe, al doctor Javier Vigo, quien ha colaborado con nosotros en la organización del evento, y el señor doctor Carlos Pereira, secretario general de la municipalidad, que tengo entendido quiere hacer un presente a los invitados. Sí, muy brevemente darle, además de las felicitaciones a Comunión y Liberación y a Fornari en particular por la organización de este evento, de este diálogo sobre la violencia y sobre la cultura del encuentro que nos parece tan importantes en este mundo, con todos los problemas y las guerras, y en nuestra propia sociedad, en donde necesitamos un poco más de diálogo. Pero bueno, más allá de las felicitaciones a los organizadores, que ya las saben porque se las hemos hecho llegar personalmente, en nombre del intendente, quien quería estar, pero yo le comentaba recién a Fornari que hoy a mediodía tuvimos que mandarlo a la cama porque cargaba con una gripe y ya no podía seguir más caminando, le suspendimos toda la agenda, pero queríamos estar presentes y en particular con un recibimiento en la ciudad a los dos panelistas, a dos luchadores sociales muy reconocidos, y bueno, queríamos hacerles llegar estos obsequios que son producción propia de un taller de cerámica del propio municipio que trabaja con técnicas de los indígenas y con la tierra con la que trabajaban los indígenas en este lugar y también con algunos diseños, bueno, como para que se lleven este recuerdo de la ciudad y desearles una buena estadía mientras estén aquí.
Bueno, seguidamente nuestro amigo Víctor Augeroz interpretará una canción, Razón de Vivir, de Víctor Heredia. Y bueno, te invitamos también, Víctor, a que nos digas las razones de por qué esta canción en particular. Bueno, buenas noches. Estoy honrado de estar en este lugar con la presencia de ustedes. Se darán cuenta inmediatamente que no me dedico a esto que estoy por hacer, pero queríamos compartir con ustedes el significado que percibimos en esta canción. En una reciente entrevista, el autor decía a la periodista que esta canción es de puro agradecimiento, porque yo creo que nadie puede hacer por sí solo su tarea en el mundo, en la vida. Se necesita una compañía, indudablemente. Y esta compañía te viene dada por quien te sostiene. Cuando estás lejos, por poner un ejemplo banal, lo extrañas, lo vuelves a necesitar. Pero qué lindo es necesitarlo aún, seguir necesitando esa cercanía. Algunas partes de la canción dicen, para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, para descartar esta sensación de perderlo todo, para estar contigo sin perder el ángel de la nostalgia, para considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Seguramente, escuchando estas palabras, aparece en nuestro pensamiento inmediatamente algún rostro de alguien que apreciamos o amamos. Quiere decir que antes que mi respuesta de agradecimiento, viene la existencia de este rostro. Necesito que exista este rostro. Antes que hacer algo, necesito esa presencia cuya mirada me diga, vale la pena que vos existas aquí y ahora. Que esta presencia sea tan potente que me permita recalcar que estoy vivo en cualquier circunstancia. Que sea libre y que por eso pueda liberarme. Una presencia que me ame para que yo pueda amar. ¿Existe esta presencia para cada uno de nosotros? ¿Dónde puedo encontrarla? Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar ese duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Llegó el diputado para hacerle. ¿Quieres? Cedemos la palabra al diputado Germán Galó. Adelante, diputado. Buenas noches. No, simplemente para acercarles una declaración de interés de la Cámara de Diputados de la provincia en virtud de una convocatoria que celebramos y que creemos de enorme importancia en virtud de la temática central que nos convoca. Así que, profesor, muchísimas gracias por la invitación y acercarle simplemente la declaratoria de interés. Bueno, damos comienzo al diálogo del profesor Fornari, Aníbal Fornari, un poco ahora de guía y moderador del diálogo. Bueno, agradecemos la presencia del ingeniero Larrabure y de la profesora Graciela Fernández Mejía. Comenzamos. Bueno, gracias por vuestras presencias, El gesto de esta noche que abre a esta semana en la cual celebramos o comenzamos a celebrar el bicentenario de la independencia hispanoamericana y la cultura del encuentro, el hecho mismo de que dos personas, desde dos sufrimientos diversos, historias personales diversas, hayan decidido, admitido estar aquí, ya para mí es un hecho grande que hace que el título que tenemos para este encuentro, que precisamente dice ¿es posible un nuevo inicio tras la violencia? Uno puede responder a esta pregunta que ante los hechos no valen los argumentos o las razones de pro y en contra, son los hechos mismos los que hablan, ¿no? También el hecho de la misma figura del Papa Francisco con el rabino y el imán, ¿no? A quien después de su historia acá en Argentina se lo lleva en su viaje a Medio Oriente, es un signo de ese nuevo inicio. Por tanto, nosotros celebramos ese nuevo inicio, es una alegría el constatar que esa semilla profunda, gratuita, existe, ¿no? Y el bueno y el bien es difusivo por sí mismo, porque todos lo desean y lo quieren. La confusión forma parte también de nuestra misma vida y de nuestra historia personal,
pero cuando percibimos, como lo escuchábamos recién en la canción, un rostro que nos indica el bien, que es el bien, que ama la realidad, que ama la vida, es un atractivo que nos polariza a todos, a seguir algo que es para todos. Justamente tomábamos como uno de las expresiones más importantes que guían a todo este encuentro y esta semana de exposición de la muestra, Utopías y Significado, una frase del Papa Francisco que nos dice: se nos impone la tarea de mirar nuestro pasado con más cariño, con otras claves y anclajes, recuperando aquello que nos ayuda a vivir juntos, aquello que nos potencia, aquellos elementos que pueden darnos pistas para hacer crecer y consolidar una cultura del encuentro y un horizonte común compartido. Y un horizonte ideal compartido. La muestra se llama Utopías y Significado precisamente porque es una muestra en la cual el criterio para afrontar la historia es no el ubicarse en corrientes diversas, sino de la historiografía, sino fundamentalmente entrar en el drama humano de los protagonistas de la independencia, como ustedes verán, en ese drama humano que también es el nuestro. El hombre se mueve a la acción, a la historia, al deseo de transformar la realidad, porque está bien hecho, porque en su corazón está impulsado por las grandes exigencias ideales de bien, de verdad, de significado, de justicia, de belleza, de felicidad. Eso es lo que mueve a los hombres a la acción. Pero inmediatamente a esas exigencias que son inconmensurables, nosotros los hombres en nuestra vida cotidiana y también cuando entramos en la misma acción social, tendemos a cerrarlo a ese horizonte porque necesitamos concretizar, pero al concretizar esos ideales tendemos a perder la gran apertura que tienen al infinito. No podemos hacer nosotros una justicia infinita porque no somos infinitos. No podemos establecer la belleza infinita porque no lo somos, pero podemos sí ir tras los signos de una justicia verdadera, de una belleza real, de la verdad que antes que nada se da en el encuentro entre los hombres, porque nos desborda siempre, ¿no? Y justamente el valorizar al otro es lo que nos permite seguir esa apertura del corazón humano, para la apertura porque está hecho para otro. Pero en esa búsqueda de la felicidad nosotros tendemos a darnos la respuesta a nosotros mismos según una imaginación y una medida propiamente nuestra. La utopía, tal como la entendemos en la muestra y tal como la entendemos en la historia, diferenciándola del ideal que está en lo profundo de lo real de nuestro hijo, ¿no es cierto? A veces tenemos utopías sobre nuestros hijos, es decir, le quisiéramos fabricar su perfección según una medida nuestra, antes que escuchar y seguir aquello que su realidad misma va manifestando, ¿no? Lo mismo pasa históricamente. La utopía es cerrar en una imagen propia de perfección de cómo transformar la realidad, que en definitiva hace que el otro esté excluido, porque esa imagen de perfección de mi proyecto, en última instancia, es estorbado, porque el otro tiene otras ideas a lo mejor, tiene otros proyectos, ¿no? Y precisamente la utopía tiende a ser excluyente y tiende de alguna manera al enfrentamiento, y porque absolutiza algo que en realidad es relativo, que es un signo para caminar más adelante. Mientras el significado
es aquello que nosotros buscamos, es aquello otro que nos pueda corresponder y que en el mundo y en la historia de ello encontramos signos y estamos llamados a construir signos, pero no podemos nunca encerrarlo y darlo por terminado y realizado, ¿no? Sino que es un camino que hacemos. Y justamente porque el significado es un otro y en su carácter absoluto es inalcanzable por nosotros, precisamente por eso el significado une a la gente, convoca al otro, mientras la utopía tiende a excluirlo al otro como un estorbo, ¿no? Mientras, como lo veíamos en la canción con la cual nos introdujo nuestro amigo, esta canción de Víctor Heredia, muestra que estamos hechos para el otro y que el otro es un bien para la vida, es un bien para la verdad. Él es un signo para nuestras exigencias de justicia, de belleza y de felicidad. Y precisamente por eso esta cultura del encuentro que nos propone el Papa Francisco y que forma parte, yo diría, de la experiencia originaria del cristianismo, porque precisamente Cristo vino, el misterio se hizo uno como nosotros, se hizo hombre, precisamente para quebrar esa enemistad que atraviesa continuamente la relación varón-mujer, la relación entre los hombres, las relaciones sociales, las relaciones políticas, etc. Para abrir un horizonte nuevo, precisamente más coherente con la forma en que nosotros estamos hechos, ¿no? La muestra tiende a entrar en ese drama humano entre la utopía y el significado que ya vivieron nuestros mismos protagonistas de la independencia, ¿no? La muestra intenta preguntarse qué los impulsó a hacer lo que hicieron, qué buscaban, cómo evaluaron su epopeya, qué consiguieron con ella, qué aprendieron para su vida y para entender la historia de su pueblo y de su país, ¿no? Es decir, al entrar en el drama humano, entramos también en nuestro mismo drama humano, ¿no? En este drama de nuestro deseo de una convivencia justa, compartida, y ese drama humano se desencadena también, como lo podemos ver en la misma muestra con la figura de San Martín, que quiere alejarse de la realidad de la Argentina después de la campaña de la independencia, porque lo dice él claramente en una carta al general Guido. Aquí se pretende que para construir un país hay que eliminar al otro que piensa distinto, y yo no me voy a prestar a eso porque no vine para eso, no estoy hecho para eso. Es decir, es un problema que acompaña a nuestra historia, la violencia, ¿no? Que lo acompaña y la degrada, al mismo tiempo que nosotros percibimos en toda esa historia, como lo percibimos ahora, hoy, en nuestro mismo país, testigos de un nuevo inicio, testigos incluso de personas que, como las que están a mi lado, que habiendo sufrido la violencia, otros que habiéndola infligido incluso, han llegado a no dejarse determinar últimamente por esa primera reacción que todos tenemos, que es la reacción del resentimiento o del odio ante un dolor, ante un grave sufrimiento infligido, sino que han podido hacer un trabajo humano para ir al fondo de su mismo deseo y de sus mismos ideales y del dolor recibir el don, yo diría la gracia, la belleza de una lucha por el encuentro, por la reconciliación, por facilitar el camino humano de nuestro pueblo. Quiero presentarles ahora estos testimonios. Justamente quisimos traer testimonios porque la cuestión no es seguir la rueda del quién tiene razón, la rueda interminable del quién tiene razón,
sino cómo se puede vivir, cómo podemos comenzar a vivir en serio, a convivir constructivamente, ¿no? Quiero presentar, aunque es muy conocido por todos, a Graciela, la profesora Graciela Fernández Meijide, profesora de francés hasta 1976, en que desapareció su hijo Pablo, fue desaparecido. A partir de entonces comenzó a colaborar con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y en 1983 integró la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Ha escrito libros que son testimonios de su búsqueda y de su camino, como La Ilusión, editorial sudamericana, 2007, La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, el 2009, y últimamente Eran humanos, no héroes, ¿no? Testimonios de un camino de búsqueda y de reconstrucción, ¿no? Y también el licenciado Arturo Larrabure, licenciado en investigación operativa, que vive en Tres Arroyos, hijo del coronel argentino del Valle Larrabure, que fue, ¿en qué año? Es que fue secuestrado. Secuestrado en el 74. En 1974, en plena democracia, fue secuestrado de donde era director de la fábrica militar de Villa María, Córdoba. Fue secuestrado por el ERP y tenido en una cárcel del pueblo, fue torturado y finalmente asesinado. Y que lo más grande que fue que en las pocas veces que pudo comunicarse con su familia, siempre deseó transmitirle el mensaje que él mismo ya vivía habiendo perdonado a sus captores y ejecutores, ¿no? Que no se dejaran determinar por el odio y por el resentimiento, porque como todos sabemos, el que vive del odio y del resentimiento vive una esclavitud. La esclavitud de depender y de cerrar su mirada sobre aquello que odia finalmente, ¿no? Que a veces puede ser por momentos muy comprensible, pero por eso la grandeza de esos testimonios. También él ha escrito, Arturo, un libro, Un canto a la patria, que está expuesto aquí para quien quiera conocerlo y adquirirlo. Bueno, comenzamos. Disponemos de 20 minutos cada uno para dar su testimonio. Después ustedes habrán visto que hay sobre las sillas unos papelitos donde uno puede hacer algunas preguntas. Habrá personas que pasarán a recolectar las preguntas. Allá están. Por supuesto, no se podrán responder a todas las preguntas, pero trataremos de agruparlas, las que son más representativas, a los efectos de poder corresponder a este deseo de entender la tarea en que ellos están y que nosotros queremos compartirla con ellos al haberlos invitado aquí. Graciela. Después que empiece. Arturo. Bien. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente en Santa Fe. Es la tercera vez que vengo a esta hermosa ciudad que le comentaba al señor representante del intendente, que la veo mucho más bonita esta vez que la última vez que vine, que fue para el casamiento de la hija de Vigo Leguizamón y Liliana. Pero bueno, ahí fue muy raudamente que estuvimos, porque vivimos lejos, vivimos en Tres Arroyos, 1000 kilómetros casi de aquí. Y bueno, realmente la veo mucho más bonita, así que me parece bárbaro que sigan trabajando por su ciudad. Le quiero agradecer a Aníbal la gentileza de haberme invitado, porque
me parece que la sanación para muchas personas es poder hablar. Yo durante años no creía eso, porque cuando sucedió lo de mi padre, mi madre, que era una mujer muy joven, tenía 42 años, después de dar su única entrevista a la revista Gente en el año 75, puedo decir sabiamente o no, porque hoy me lo cuestiono si fue tan sabio, dijo, es bueno hacer silencio, hacer una introspección, mirar para adentro, analizar las razones de todo lo que nos pasó y tratar de continuar la vida lo más normal posible, cosa que la verdad no es muy posible, porque con cualquier tragedia que nos pueda pasar, ya es como que no nos toca la varita mágica, al contrario. Y así crecimos. Tengo una hermana mayor, que, bueno, decidió casarse rápido, muy rápido, e irse a vivir a un lugar muy lejano, pensando que ahí iba a estar protegida de toda la barbarie que uno había vivido. Yo me quedé en Buenos Aires. Durante muchos años me hice cargo del cuidado de mi madre y bueno, fui creciendo en ese silencio y en ese dolor no compartido hacia el exterior. Me casé, tuve con mi esposa, que está aquí presente, 5 hijos, y es como que el tema de la tragedia familiar no hubiera existido para mí. Y a veces pienso que cuando uno aprieta mucho un resorte, después el día que sale con tanta fuerza. Falleció mi mamá y vino a gobernarnos Kirchner. Eso fue en el 2003. En el 2004, cuando vi lo que pasaba en el Museo de la ESMA, me puse muy mal y mi esposa me dijo, si estás tan mal, ¿por qué no escribís una carta de lectores? Y es como que el resorte saltó. Y pensé que ya con la carta de lectores bastaba y después comencé a escribir otra carta de lectores, estudiar un poco la historia argentina, porque yo soy un hombre más de números que de humanismo. Y comencé a entender que la tragedia argentina no es de ahora ni es del 70, es de toda la vida, lamentablemente. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer, habiendo tantos jóvenes acá como se ven, para cambiar esta historia trágica de la Argentina, para transformar este país violento en un país pacífico? Escribí entonces, después de esas cartas de lectores, un libro que, como dijo Aníbal, lo titulé Un canto a la patria, porque era, en definitiva, el homenaje que yo quería hacerle a mi padre después de 30 años. No sabía muy bien los vericuetos de editar un libro, me di cuenta que no era tan fácil como pensaba, pero con esfuerzo pudo salir el libro y una cosa fue llevando a la otra y siempre pensaba que con eso terminaba,
porque un poquito me fui de la familia. Comencé a pensar en ese problema que no había pensado durante tanto tiempo, y mis hijos iban creciendo y yo estaba enfrascado en mi problema, y eso no es bueno, eso no es bueno. Pude hablar con ellos, me entendieron, me apoyan, pero es bueno hacer la catarsis en el momento adecuado, porque si uno no cura el corazón, no cura el alma, después vienen las consecuencias. Yo brevemente, sobre todo para aquellos que no conocen, voy a hacer una breve, pequeñísima síntesis de lo que yo viví a los 15 años. Una noche, un 11 de agosto del 74, en pleno gobierno democrático, una fábrica militar de las 14 que había en ese momento en el país fue atacada por cerca de 100 hombres. Y esa misma noche hubo secuestrados, muertos, heridos, y la familia que vivía más o menos una vida ciertamente normal pasó a vivir una vida totalmente distinta. Mi padre también tenía una edad muy parecida, igual que mi madre, 42 años, era subdirector de esa fábrica militar, estaba lleno de proyectos, y a lo largo de su cautiverio, donde nos escribió 8 cartas, uno va viendo cómo ese hombre, privado de su libertad, hace lo que yo llamo una conversión profunda, porque mi padre siempre quería algo más, lo que todos queremos. Soñamos con un país mejor. La primera carta decía: no me detengan los proyectos, sigan adelante. Pero cuando él comienza a tomar conciencia de que no va a salir libre y que no va a vivir, comienza un poco a hacer un análisis de su vida y tiene lo que a mí me parece una profunda conversión religiosa, si bien él era un hombre religioso. Yo lo asemejo con esa conversión de San Pablo, que perseguía y cazaba a cristianos, y se le aparece Dios y cae de su caballo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Mi padre no tenía absolutamente nada que ver en esto, pero indudablemente debía ser un sanamiento interior, al menos para poder morir en paz y para poder trascender dejando algún mensaje que yo considero que es el mensaje más importante que dejó. No odien a nadie y devuelvan la bofetada poniendo la otra mejilla. Durante toda la vida nuestra lo hemos hecho y sinceramente hoy puedo decir que crecimos sin odios, sin sed de venganza, pero no basta con eso. Hay que tratar de reparar ese daño. Entonces, lo que yo les vengo a pedir es que ustedes también hagan un acto de reparación en el lugar en que estén. ¿Cómo pueden sanar? Cuando vean que alguien está enfermo, traten de sanarlo, que puede ser enfermo el alma o esa violencia. ¿Cómo hacer para sanar?
piensen tal vez en el último milagro que hace Jesús antes de su Calvario, que es cuando lo vienen a tomar prisionero y Pedro le saca la espada al soldado Malco y le corta la oreja. ¿Qué hace Jesús? Toma esa oreja, se la vuelve a colocar y repara el daño. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida es tratar de devolver el mal que nos hicieron con el bien. Y a la violencia jamás responderle con violencia. Al contrario, con un mensaje de paz, de bondad, de amor, porque ese es el camino, el corto camino que tenemos en esta vida. Nada más. Muchas gracias. Bueno, voy a más o menos a usar la misma técnica de presentación. Mi discurso va a ser muy diferente al de Arturo, les digo desde ya. Un 23 de octubre de 1976, en la madrugada, 4 personas armadas entraron en nuestro departamento. Yo les abrí la puerta porque si no la tiraban abajo. Se desplegaron, no sabíamos por qué. Se metieron en el cuarto de nuestros hijos, buscaban a Pablo, de 17 años, nuestro segundo hijo, que estaba durmiendo en la misma habitación con 2 amigos que se habían quedado. Era bastante habitual que en casa se quedaran los fines de semana amigos de mis hijos. Le dijeron, cuando Pablo se identificó, le dijeron que se vistiera. Otro entró en el cuarto de Martín, de 15 años. Martín es muy corto de vista, ahora se operó. No tenía puestos los lentes de contacto y cuando le dijeron levántate y lo amenazaron, creyó que era el hermano y le dijo déjate de joder, hijo de puta, creyendo que era su hermano. Le dijeron levántate, vestite. Inmediatamente después entró otro y le dijo acostate, porque ya tenían a Pablo, que era quien buscaban. Martín se acostó y fue tal su miedo que se durmió y no vio cuando se llevaban a su hermano. Marco estas cuestiones, pero no son anecdóticas, sino que marcan el nivel del terror, me parece a mí. Se llevaron a Pablo a pesar de que ofrecíamos ir nosotros con él. Decían que lo detenían, que iba a la comisaría. El padre y yo dijimos, déjenos vestirnos, lo acompañamos. Dijeron que no, que lo fuéramos a buscar al día siguiente a una comisaría que dieron un número. Apenas se fueron, salimos, fuimos a vestirnos, habían robado. Sacaron un dinero que estaba muy a mano en un cajón. Y buscamos un abogado amigo que nos aconsejara qué hacer y esperamos a pasar hasta la madrugada, hasta la mañana temprano, ir a la comisaría, donde nos dijeron que no tenían ninguna noticia y de ahí empezó a entender el problema. Por cierto, el estupor, la desazón, el no comprender, la situación de entrar en locura. Yo tuve muchos episodios de lo que se llama jamás visto y ya visto, es decir, estar en un lugar, saber que estaba en ese lugar y no reconocer el lugar. Es el jamás visto, dicho por los psicoanalistas. Y bueno, y pendientes de que Pablo reapareciera, porque pensábamos que era todo un malentendido. Nos constaba, sobre todo por las declaraciones de sus amigos íntimos y de sus propios hermanos, que Pablo no estaba implicado en la lucha armada.
Al día siguiente supimos que habían sido secuestrados antes su novia, la hermanita de su novia y otro compañero de la escuela, todos de la misma edad, y que algunos de ellos habían pertenecido a la juventud guevarista. Yo estoy segura de que Pablo ni siquiera llegó a ingresar, porque para esa época el ERP, que era el brazo conductor de la juventud guevarista, que era la parte juvenil, ya había sido liquidada en toda su conducción. En junio de ese año habían matado a Santucho, a Mena y demás, de tal manera que estaba totalmente desarticulado y sobre todo estos chicos habían quedado boyando. Sin embargo, después, con el tiempo, reconstruí toda la historia, hice contrainteligencia y supe que habían secuestrado a quien era responsable, como se llamaba en ese momento los grupos, de María y de Leonora, y que era una chica apenas mayor, embarazada. Ella y su marido y el bebé que llevaba dentro siguen desaparecidos. Pablo, nunca supe más de él. Yo odié profundamente. Si alguien se me hubiera cruzado y me hubiera dicho no hay que odiar, lo hubiera odiado. No sabía lo que era el odio, aprendí. Nunca había tenido motivos para odiar profundamente. Yo odié y quise matar. Para dormirme, algunos ya me lo habrán oído decir, o bueno, le metía un balazo entre ceja y ceja a Macera, a Videla y a Agosti. Y eso me causaba el efecto de un ribotril. Me quedaba dormida. Para el día siguiente empezar de nuevo el recorrido buscando a mi hijo. Por supuesto, los cuarteles, las comisarías, habeas corpus que firmábamos nosotros porque los abogados no se animaban, se confundía al abogado con el detenido ideológicamente. Me acerqué, como dijo Aníbal, a quien le agradezco mucho porque me olvidé de hacerlo al principio, que nos haya invitado acá y que se le haya ocurrido esta idea, a él, a Walter y a los que lo acompañan y siguen en esto. Y nunca nos daban respuesta. Y digo honestamente también que me acerqué a los organismos de derechos humanos para ver si por ese camino encontraba antes a mi hijo. Me hice solidaria con ese tema después. Pero primero era yo y mi dolor, mi hijo y su sufrimiento. Por cierto, sus hermanos, que tenían 15 y 18 años, muy seguidos los tres, totalmente. María Alejandra, que cursaba en la mayor medicina, dejó el primer año, no pudo seguir. Martín, que es más introvertido, no podía hablar de su hermano. Y bueno, fuimos reorganizando la vida como podíamos. Yo dejé todas mis cátedras y un instituto de idiomas que tenía porque no podía enseñarlo no sabiendo lo que más quería saber, que era dónde estaba mi hijo y qué le pasaba. Y paralelamente al dolor, una cosa que yo sentí muy fuerte, tal vez lo comprendí mejor después, es la pérdida de la característica o de la condición de ciudadano. Ninguna institución respondía por aquello a lo que estaba obligado. La policía no perseguía a los delincuentes que se habían llevado a mi hijo. Los jueces estaban, pero a lo sumo, si contestaban un habeas corpus, decían no se ha respondido a ninguna de las demandas que hicimos. No se sabe dónde está. Cuando fui al Ministerio del Interior directamente a pedir qué noticias había, me recibieron con una pistola en la mesa, el que me atendía,
y me dijo si mi hijo no se habría ido con alguna niña. La verdad que faltó poco para que le rompiera la cara. Me puse muy mal, estaba acompañado por una persona que me frenó. Es decir, despertaron en mí toda mi violencia, absolutamente toda mi violencia. Cuando ingresé a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de todas maneras yo también daba la vuelta en la plaza con las madres, empecé a entender, siendo un organismo más institucional, no tan testimonial, que para dar la batalla ante un enemigo tan fuerte y tan impiedoso, había que juntar mucha más gente, que no alcanzábamos con los pocos que estábamos ahí. Y también, en un momento dado, dije, a Pablo lo mataron. En el momento en que acepté que a Pablo lo habían matado, sin tener ningún dato, yo dije, yo a estos los meto presos. Son las fantasías, las ilusiones que a mí se me dio. Contribuí muy mucho a que se hiciera el juicio a las juntas. No saqué una satisfacción especial, sino que sentí que se ponían en orden las cosas desordenadas. Y también que empezábamos la democracia sobre dos umbrales que no eran poca cosa: la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes del terrorismo de Estado. ¿Qué hace particular que yo esté acá? Como lo particular de que esté Arturo y por ahí otro señor que está en las mismas circunstancias o parecidas y a quien reconozco. Que fuimos víctimas secundarias, que sufrimos mucho. Él dice, sin ponerle palabras, yo estoy convencida, igual que él, que lo peor que uno puede hacer es no ponerle palabras al dolor. Las palabras no matan, el ocultamiento mata. La mentira mata, la verdad nunca, aunque duela. Y nosotros estábamos ante un gran ocultamiento. Nadie nos decía qué había pasado con Pablo y con Juan, María, todos. No, es la figura más horrorosa. Ustedes lo vivieron un tiempo, la desaparición, el no poder ponerle ni espacio, ni lugar, ni asentarlo en ningún lado, y la aceptación al final de que lo han matado sin tener cadáver. Y que además quienes lo hicieron se garantizaron toda la impunidad. No tomaban ningún riesgo porque tenían todo el poder y todas las formas de manejar su impunidad o de imponer su impunidad. La diferencia tal vez con otras personas que pasaron por mi misma situación son, y voy a tratar de enumerarlas todas, seguramente que se me escapan, estos temas no tienen una sola respuesta, ni dos ni tres, son muy complejos porque tienen que ver con la vida de un país y tienen que ver con la política. Y la política nunca es sencilla, la lucha por el poder nunca es sencilla. Y quienes son políticos y no han llegado a esas cosas violentas acá también lo saben, que nunca es de un solo camino. Poco a poco yo fui imponiéndome, o tomé la decisión de que a mí, quienes habían secuestrado a Pablo, no me iban a convertir exclusivamente en la madre de Pablo. Yo iba a pasar a ser algo diferente, siempre en búsqueda de recomponer el tema primero de la democracia, después de la justicia y de la equidad ante la justicia.
me ayudó que ingresé en una organización. Los organismos de derechos humanos funcionaron en la Argentina como lugares de contención. Así como funcionan cuando alguien tiene problemas de adicción, el estar con otros que no lo juzgan, que no lo critican, que lo escuchan, que pueden sentir que sienten lo mismo porque también a ellos les pasa. Se arma un ambiente que, aunque sea doloroso, es como un nido que sostiene. Cuando toda la sociedad, o atemorizada o convencida, circulaba el por algo habrá sido, el mensaje, señora, usted sabe dónde está su hijo, incluso metiéndole la responsabilidad siempre a las mujeres de lo que le pasa a nuestros hijos. Y o somos derechos humanos en una oblea, cuando no era el caso para nada. El trabajo de ir entendiendo o queriendo cumplir con eso de que no me convirtieran en igual y que no me convirtieran en solo la madre de Pablo, me fue llevando a distintos lugares. El pasaje que ya contó Aníbal, primero en los organismos de derechos humanos, después en la CONADEP, después cuando todo se detuvo con la obediencia debida, ingresé en la política partidaria, por ahí hay algún compañero de aquella época, y siempre me propuse, creí que es desde la política donde se da respuesta o no se da respuesta a la demanda de los derechos humanos. ¿Por qué escribí los libros que escribí? La ilusión, que fue el primero, no tiene nada que ver con el tema de derechos humanos, tiene que ver con el fracaso de la alianza. Cómo se armó es mucho más del tema político. El segundo es porque me di cuenta que poco a poco íbamos derivando en el gobierno de Kirchner a una cuestión de idealización de lo que había pasado en los 70 y una negación de que del lado de los movimientos guerrilleros se había llegado a la violencia, que se había matado, exponiendo la vida, pero que se había tomado vidas. Entonces, hasta era difícil entender cómo es que había habido tanta gente desaparecida y muerta y no había ocurrido nada para que eso... ¿Qué pasó? ¿Los militares un día se volvieron todos locos y entraron a matar? No. Había habido la culminación de una violencia que se gestaba, y se gestaba, es verdad, en nuestra historia, yo diría en nuestra historia latinoamericana, desde los orígenes. Quienes vinieron a poblar América Latina no tuvieron diálogo con los habitantes, los sometieron. Se construyeron iglesias sobre templos de los indígenas, se sometió. Y es una historia de sometimientos y enfrentamientos e instituciones muy autoritarias. Ese devenir se cruza con otras circunstancias, obviamente, del mundo externo, como es el fin de la Segunda Guerra, la Guerra Fría, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que no culmina en un ataque unos a otros como se pensaba, que iba a haber una guerra caliente, sino que se traslada a los territorios bajo su control. Y en la Argentina la consigna era antiimperialismo, socialismo. Y corría en todos. El antiimperialismo era Estados Unidos, el imperialista. Socialismo es lo que venía a crear una sociedad más justa, el hombre nuevo,
lo mejor, y esto tenía una impronta muy fuerte. Agréguenle a esto la Revolución Cubana y el Concilio Vaticano II. Cuando el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, da vuelta a la Iglesia y la pone a los curas, abandona el latín, los pone de frente hablando el lenguaje de la gente, permite un aireamiento, coincide con toda una época de la aparición de lo que se llama la juventud como fenómeno. No los jóvenes, sino la juventud como fenómeno protagonista. En todas partes. El Mayo francés, la Revolución Cubana desde ya y todos otros movimientos. Y acá la teología de la liberación. Y de pronto, jóvenes que habían sido criados en el catolicismo, generalmente de clase media y media alta, muchos de ellos de origen nacionalista, muchos padres de ellos comandos civiles en la Revolución Libertadora del 55, terminan siendo montoneros, eligiendo la lucha por el poder en la boca del fusil. Desde el otro lado, obviamente, se respondía con distintas dictaduras, sucesivas dictaduras que se repitieron en nuestro país y sobre todo cada vez que algún gobierno democrático quería tornar legal al partido peronista. 18 años, un sector de nuestra sociedad quiso borrar al peronismo. Miren si es violencia eso, ¿eh? Y si engendra violencia. La resistencia peronista fue en parte violenta y buena parte de la explicación de por qué se luchaba para que volviera Perón con violencia se basaba en ese hecho. Justa o injustamente, pero esa era la referencia. Bueno, todo esto yo quise escribirlo para que se respetara el derecho a la verdad que tenemos todos. No hay una verdad. Ningún grupo, por mucho que haya sufrido, sean madres, sean abuelas, sea la PDH, sea quien sea, puede ser el dueño de la verdad y dar definiciones que son absolutas. No las hay. En lo que nos pasó yo no hice más que arrimar apenas, junto con Arturo, algunos datos, hay muchísimos más, y contestar a la pregunta, ¿cómo nos pasó lo que nunca nos debió haber pasado? No tiene una sola respuesta. Por eso escribo. Yo no soy escritora de profesión, tampoco son tan buenos mis libros. Sin embargo, escribo para que otros se animen a escribir y cada uno desde su lugar dé el testimonio de lo que le pasó, porque la gente, un gobierno es nada en un país, 2 gobiernos es muy poco tiempo en un país. La historia de este país se va a ir escribiendo y de ahí que ese gesto que describía, me parece, Arturo, cuando dijiste en la Escuela de Mecánica de la Armada, cuando descolgaron el cuadro de Videla. Eso, la verdad que es negar la historia. Ojalá bajando el cuadro de Videla hubieran borrado todo lo que Videla fue cómplice junto con otras 2. Ojalá. Pero Videla siguió viviendo después que le bajaran el cuadro. Sus acciones ya habían tenido el efecto que habían tenido y había sido un presidente de la nación porque una parte de nuestra sociedad lo aceptó. Hagámonos cargo de que las dictaduras tenían apoyos en la sociedad. Por lo tanto, banquémonos que estén también esas figuras al lado de otras mucho más dignas, aunque esas figuras sean indignas. Bueno, si hay preguntas después, contestamos. Y yo no puedo perdonar en nombre de mi hijo, no puedo, no siento derecho, no sé qué hubiera hecho él fue la víctima, no yo lo fui de forma secundaria, y para mí el tema reconciliación no es que nos sentemos Arturo y yo, que me ha caído muy simpático, hoy
lo mismo su mujer, Mónica, nos conocimos, muy agradable, y nos sentamos y nos perdonamos. Yo no tengo nada que perdonarle a él, él nada a mí, y eso pueden ser hechos personales, tienen todo el derecho del mundo. Un país, yo creo que se reconcilia cuando construye un presente y un futuro, y esto es el tema de los políticos, muchachos, esta responsabilidad de los políticos, que vaya haciendo que el país crezca armoniosamente y con equidad. Ahí hay reconciliación, nadie necesita sentarse a pedir perdón. Listo. Las preguntas, ¿para quién las...? Una pregunta para los dos mientras recolectamos la que pueda haber entre el público. Primero dirigida a los dos, ¿no? Y le pido a cada uno su ayuda en la respuesta. ¿Garantiza acaso un régimen político, un proyecto político por sí mismo, si no nace algo nuevo y distinto en el camino educativo de la persona, en el camino educativo llevado a fondo? ¿Garantiza un mero régimen político lo que puede ser una continuidad de una vida democrática, de una capacidad de colaborar con el otro? Si no hay siempre como un nuevo inicio a partir del cual la persona humana, nosotros, los que conformamos la ciudadanía, no renacemos también de un cierto etos, de una cierta educación de la persona a que su destino es más grande que la mera posesión del poder, del dominio, etc. Y que, por tanto, la convivencia es una contribución a eso, ¿no? No sé si me... Largamente. Hablaste largamente. Dan ganas de decir sí, no. Bueno, te digo no. Ningún régimen político garantiza que todo el mundo esté bien. Sin embargo, ese debe ser su objetivo. El ser humano no es bueno por naturaleza, es bueno y es malo. Lo inhumano se llama inhumano porque forma parte de la humanidad. Por eso se dice inhumano, pero también es parte de la humanidad. Lo que, en todo caso, en nuestro sistema, para no irnos a hablar del sexo de los ángeles, en nuestro sistema que elegimos, que es la democracia, lo lógico sería tener un buen sistema de partidos. Hoy eso no existe. Desgraciadamente nos encargamos de hacerlo bolsa. ¿Se va a reconstruir tal cual? Tradicionalmente me parece que no. Esto tal vez, a pesar de que tiene el defecto y la carencia de que el partido es importante porque en todas partes son los pilares de la democracia, sistema imperfecto como todo el mundo sabe, tal vez lo que obligue en nuestro país es a buscar muchos acuerdos, porque nadie va a poder gobernar solo, con mayoría absoluta. Por lo tanto, va a haber que hacer acuerdos. Ahora, Aníbal, yo no sé si van a ser quienes nos gobiernen y quienes elijamos, que serán parte de nuestra sociedad, no hay que olvidarse. Cada uno de nosotros no vino de Marte.
y todos los otros sectores también, y seremos responsables de por quién pongamos el voto, etc. Veremos si tiene el soporte necesario y también el control necesario de la sociedad para ir buscando la mayor felicidad posible para todos. Ahora, no se nos escapa que en este momento tenemos 1/3 de la sociedad que está fuera de la sociedad. Tenemos un sistema que puede prescindir de 1/3 de la gente. Son los excluidos. Hoy. Y eso es derechos humanos. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Y qué sé yo, porque hay una serie de circunstancias, de malas políticas, de malas decisiones, de crisis económicas, nuestras y de otros. ¿Seremos capaces de revertir? No hay respuesta por sí o por no. Me niego a las respuestas por sí o por no. Sí puedo exigir como ciudadano el compromiso de aquellos por quien pondré el voto, y después veremos si lo cumple, de hacer todo lo posible, siempre desde el gobierno, respetar los derechos fundamentales, que son la vida y la libertad, y también desde el gobierno promocionar los derechos económicos, sociales y los de tercera generación, que es el medio ambiente, etcétera, etcétera. Los derechos humanos no es solamente lo que nos pasó en el pasado. No, yo coincido plenamente con Graciela, a quien conocí, como dijo ella, hoy. También me cayó muy simpática, pero coincido con ella. No hay ningún gobierno que nos dé las garantías absolutas. Pero lo que a mí me parece que debe haber en cada persona más compromiso personal. Que uno piense que si le pasó al vecino, bueno, le pasó al vecino y no me pasó a mí. Que tengan mucho cuidado con ese concepto, porque nos puede pasar en cualquier momento. Entonces nosotros debemos comprometernos con el vecino, con el amigo, con la sociedad. Y no necesariamente tenemos que militar políticamente, porque yo hace años que vengo haciendo lo que considero una política ciudadana, que trato de que lo que me sucedió a mí sirva para algo. Si nosotros no nos comprometemos, miramos solo para adentro, no nos sirve. Tenemos que tratar de formar más ciudadanía, más solidaridad. Como dice Graciela, hay 1/3 de la población excluidos. ¿Y qué hacemos nosotros por esos excluidos? Debemos tener mucho más compromiso y tratar de exigirle dentro de nuestras posibilidades a nuestros gobernantes que hagan lo que nosotros soñamos cuando vamos y depositamos en esa urna nuestra confianza. Porque en definitiva, cuando votamos cada 2, 4 años, lo que estamos ejerciendo es un deseo, una voluntad, una confianza. Y no nos quedemos solo con ese voto. Dialoguemos, comprometámonos y solidaricémonos, sobre todo con aquel que más lo necesita. Una primera pregunta para ambos. ¿Qué podemos hacer
los que no tuvimos intervención en los años 70 para alcanzar un poco de perdón y paz? ¿Quieren responder? No sé de qué se acusan, no sé por qué pediría perdón. La verdad que no entendí la pregunta. ¿Qué opina de los organismos de derechos humanos hoy? ¿Ayudan a reconocer los derechos y a conciliar? Hoy los organismos de derechos humanos están limitados a muy poca gente, los que perduran en ellos. Aquel que tiene todavía más chances de resolver temas del pasado es Abuelas, lo ha demostrado la recuperación de Ignacio Guido. Lo que creo que han cometido un gravísimo error, que es dejar de ser organismos no gubernamentales para haberse transformado en organismos de la Casa de Gobierno, es decir, en aliados. Y, ojo, pueden individualmente, cada uno tiene derecho a militar donde se le dé la gana y expresar su militancia. De hecho, la Asamblea Permanente estaba compuesta por militantes políticos, sociales, sacerdotes, rabinos y pastores protestantes, es decir, que tenían tomadas posiciones. Ahora, cuando el tema de derechos humanos tiene que ponerse en un nivel desde el cual en democracia puedan ser un control de las desviaciones o los incumplimientos del Estado. Si uno se compromete y se deja sostener por el Estado el compromiso y se integra, se acabó el control. Y yo creo que ese es el problema que hoy tenemos. Yo también, coincidiendo con Graciela, creo que los derechos humanos en la Argentina se ha tornado un tema partidario, que lamentablemente no están respondiendo a lo que respondían anteriormente. Pero la mayoría de la población lo está palpando, lo está viviendo. Esto no va a ser siempre así. Se va a tener que corregir esto. Y con respecto a la pregunta anterior del tema del qué podemos hacer nosotros como jóvenes sobre el tema de los 70 y el perdón, yo lo que les puedo decir es que el tema del perdón es un tema personal, no es un tema general. Las leyes de amnistía no funcionaron y no pueden funcionar porque es muy complicado. No se puede generalizar sobre un aspecto tan individual. Yo vuelvo a repetir, el perdón que me pidió mi padre, a él le sanó el alma y a mí, al principio no lo entendí, también me sanó el alma. Y eso es lo que yo les diría a los jóvenes de ahora. Dejen de pensar en los 70. Los 70 tendrían que ser una página de la historia que podamos dar vuelta con verdad, con justicia, con memoria, pero que la demos vuelta. Yo no puedo entender cómo a 40 años de esos hechos todavía sigan sin aparecer los nietos. Tienen que saber dónde están, lo que hicieron. En eso hay que hacer acuerdos, hay que lograr acuerdos. La única forma de que la sociedad se ponga de acuerdo o dos personas se pongan de acuerdo es dialogando. A nosotros en la Argentina nos falta mucho diálogo. Por eso es tan importante
ese diálogo que mañana verán en la película de Graciela con Héctor Leis, que se sientan a dialogar, y a lo que nosotros nos falta es sincerarnos, es mostrarnos que el dolor de uno es parecido al del otro, que si yo puedo perdonar, bien para mí, pero yo tampoco tengo que exigirle al otro que perdone. Y como dice Graciela, perdonar, ¿qué? Si ella no hizo nada, al contrario, le hicieron a ella. Entonces hay que ver muy bien el tema del perdón. Dialoguemos, tratemos de no cerrarnos ante los problemas y busquemos encuentros, busquemos entendimientos y busquemos las cosas que forman parte de la comunión y liberación, que es este movimiento tan lindo religioso, esas cosas que dice la comunión, ¿qué tenemos en común que nos une? Porque encontrando eso nos vamos a liberar de los problemas que nos atan a determinadas circunstancias de la vida. Bien, hay varias otras preguntas. Creemos que lo principal de las preguntas donde convergen varias de ellas son las que se han hecho. Tenemos que concluir el encuentro. Mañana... ¿Me perdonás un minuto nomás? Sí. Yo creí que seguíamos, pero justamente nuestra presencia, Arturo, y el almuerzo que hoy compartimos y demás, y con Mónica y con Pablo Raciopi, que es el director de la película que van a ver los que vengan mañana. ¿Por qué podemos decir que dialogamos? Primero porque nos reconocemos como otra persona, reconocemos al otro con respeto como otra persona, la miramos. No es lo mismo ver que mirar. Uno puede ver esta sala, pero va a mirar al Señor que está en primer lugar. Es diferente. Reconocer además que cuando Arturo habla, a mí me puede mover muchas cosas y hacer aprender más cosas de las que sé. Y tal vez a Arturo, escuchándome a mí, o a alguno de ustedes, o alguna pregunta, o a Aníbal. Es decir, dialogar no es esperar que el otro termine de hablar para zamparle lo que uno tiene adentro. Por eso no es dialogar. Y es lo que generalmente hacemos. Tenemos la respuesta lista, el concepto cerrado, y apenas el otro cierra la boca, ¡pah! Le ganamos si podemos. Y el otro hace lo mismo. Y así ni nos escuchamos, solamente oímos ruido, ni nos miramos, solamente vemos. No hay diálogo en estas circunstancias. Bueno, listo. Yo quisiera agradecer mucho como concluyeron ellos mismos sus testimonios en la última intervención, ¿no? A lo que ellos mismos llegaron. Justamente cuando hablamos de cultura del encuentro, ¿no? Es volver a reconocer algo que nos excluyó a uno de otros, que fue el nunca mirar directamente la realidad. El nunca mirar concretamente la realidad que tenemos al frente, las circunstancias que tenemos que vivir y sobre todo el rostro del otro, sino de siempre mirar a través de la intermediación de alguna cosa genérica, de algún prejuicio genérico. Es decir,
como cuando decimos los chilenos, los jóvenes, los de aquí, los de allá, y perdemos esa capacidad de experiencia de la realidad, de experiencia del otro, porque la verdad, y esto es una de las cosas grandes que dijo Papa Francisco, ¿no? La verdad es una relación, ¿no? La verdad es antes que nada una relación viva con la realidad, pero sobre todo una relación viva entre los hombres, una relación que aprende, una relación donde el otro no es superfluo, donde el otro me es dado porque mi corazón, mi estructura humana está hecha para el otro. Y en definitiva, para el gran otro, que es el que me abre a todo otro, ¿no? Precisamente por eso me da una gran alegría haberlos escuchado, ¿no? Y haber visto cómo ellos mismos iban encaminando a darle un valor, yo diría, absoluto a esto concreto, sencillo y simple, que es el testimonio de una persona y de la otra y el encuentro mutuo, ¿no? Por el cual se abre nuestro horizonte, se abre nuestra vida y verificamos que es posible construir juntos, ¿no? Muchas gracias. Mañana a la misma hora, a las 20, pasamos con Pablo Rachopi la película.